buenas tardes, ¿cómo están? Ahí estamos justito. Vamos a cambiar un poquito el ángulo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Vamos a esperar que se sumen otras compañeras y compañeras. Ahí, algo mejor. Y vamos a tener... finalmente, vieron, las clases se hacen como de 6 encuentros, yendo como 2 semanas, y ir desglosando algunas de las características que a mí me parecen interesantes en estas películas. Bueno, por ahora somos 3, así que nos vamos a tomar un tiempito. Yo sé que muchos lo ven en diferido. Ay, qué palabra antigua esa, lo ven en diferido. Se lo ven después. Una de ellas es Silvita, porque tiene pacientes. Entonces, yo de todos modos pongo el vivo acá. Vamos a volver, así que estamos en touch, como dicen. Les decía, pongo acá el vivo. Entonces, si ustedes quieren, me mandan hola Olguita y me dicen, yo acá les pregunto, ¿se escucha bien? Preguntas, pueden escucharlo, se ve bien, cómo va la transmisión, porque en general, en el primer cuatrimestre, que fue casi todo periodo de cuarentena, fueron bien. Y en este, bueno, empezamos con una dificultad un día. Como les decía, hay un punto a la China Griff Femer que mandó esa taza tan linda, salud, en donde nosotros, la película, o por el lenguaje que escoge el director, o bien por el tema que trata, amerita o propone, invita a una conversación sobre psicología, ¿no? Acá yo no quisiera correrme del foco de esta película, que si bien por ahí puede que nos confundamos o no, pero estamos trabajando con vidas de adultos. ¿Qué quiere decir eso? Que los protagonistas son adultos que han sufrido en la niñez, ¿no? Pero si bien la película está centrada sobre un caso de un crimen espantoso a una chiquilla, la película hace así, da un giro en donde se mueve esa película en el trío de amigos, ¿no? En el cual hay alguien que es el papá de la víctima, hay otro que es como un cuate, digamos, como un socio, pero fundamentalmente también eso me parece que es digno de destacar. Hay otro sobre quien caen las sospechas, ¿no? Sobre quien caen las sospechas, porque diríamos que es el más atravesado por la violencia, ¿no? La violencia puesta en él, en su cuerpecito infantil, casualmente por la policía. Y además, es el que tiene también una escena de un crimen con otra persona, ya lo vamos a desglosar, de asesinato, ¿no? Entonces todas las fichas están puestas en él. Y en este contexto, la película que estamos viendo, para quien se enganche recién, es Río Místico, una película de Clint Eastwood, una película que, si mal no recuerdo, es del año 2003. Y lo otro que me parece que hoy empezamos a ver fue como una primera aproximación, ¿no? Que
que la película hace algo y va construyendo a partir de una escena, que es la escena donde los chicos juegan, en donde un chico es raptado, ¿eh? Y es raptado por dos que son policías, entonces que hacen como si lo sancionaran, porque ellos están jugando en la calle, y esas expresiones son las que llevan a toda la reconstrucción de el pasado tan trágico de este héroe de la desgracia, ¿no? De este héroe que no es ni más ni menos que un héroe de la desgracia, ¿no? Y cuando digo héroe de la desgracia, estoy diciendo que es el protagonista, ¿no? Pero es una víctima de la violencia, ¿no? Entonces yo hoy tenía la propuesta para hablar con ustedes. Voy a ver quiénes están, quiénes se han acercado. Bueno, excepto Lolita Marzolini, hay otras personas más. Son 16, 17, pero bueno, nos vamos saludando. Yo acá, bueno, tengo que encontrar como el timing de que vayan entrando al aula, ¿no? Como cuando uno está dando clases, que se da el tiempo para esperar que lleguen, el saludito, etcétera, ¿no? Hoy vamos a hablar sobre las dos puntas, ¿no? El riesgo y la exposición que pueden tener los niños al abuso sexual, ¿no? Y con esto quiero decir que nosotros tenemos clara conciencia que no todos tienen la misma posibilidad de sufrirlo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que no todos están en el mismo riesgo. ¿Y esto por qué? Porque no hay en este sentido casualidades. Entonces les decía que de a quién le toca y a quién no le toca. Si bien en todos los casos, ¿no? En todos los casos, yo creo que es bastante desafortunado. Hola Celes, ¿cómo andan? Tu Marina es largo, ahí estoy viendo varias compañeras. Si bien son acontecimientos muy desafortunados, desde el punto de vista de la epidemiología de la salud mental, nosotros podemos decir que efectivamente hay personitas que están más expuestas que otras, ¿no? Cuando digo esto es cuyo riesgo es mayor, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad lo que tenemos frente a el abuso es que hay una situación de vulnerabilidad infantil, una situación de víctimas, pero además, y esto suena muy loco, hay posiciones y relaciones familiares y cuestiones culturales que exponen más a un chico que otro. Esto se conoce, les decía, como factores de riesgo, o sea, situaciones que exponen y que ponen frente a la peligrosidad del abuso más a unos chicos que los otros. Hoy, si tenemos tiempo, que creo que sí, que vamos a hacer tiempo, también vamos a hablar de algunas consecuencias que tiene esto en la vida adulta. Entonces, cuando digo algunas consecuencias, porque nos vamos a centrar en la película, porque tanto la novelista como Clint Eastwood han hecho una caracterización especialmente buena del personaje que protagoniza Tim Robbins. Tim Robbins es el sospechado, no me acuerdo el nombre del chico, pero es el sospechado de el crimen y es quien sufrió un abuso en la infancia. Otra cuestión que vamos a ir abordando a lo largo de todo el tiempo es esto que les decía, el gran manejo que tiene Clint Eastwood de los silencios. Él es conocido como un gran director de hacer pocas tomas, ¿no? Entonces, muchas veces me parece que él es un gran director, me parece a mí, o sea, nos guste más o menos, pero tiene una gran capacidad para sacar a los actores esas miradas, esas situaciones en silencio que denotan la fragilidad, ¿no? Y que denotan con mucha fuerza la fragilidad de los personajes, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar primero de los niños y después vamos a hablar de los adultos. ¿Estamos? Como siempre, nosotros tenemos acá el chat, entonces el que quiera, la que quiera, además de saludarnos, pregunta, opina, me dice, nos detengamos, y nosotros lo vamos a seguir viendo, ¿no?
Yo voy a tratar de hacer un parangón, un movimiento ahí, entre qué y qué, entre lo que sucede en la niñez y lo que sucede en la adultez, ¿no? Y esto para mí es como importante. Miren, una de las cosas que ya está claro es que para la edad en la que suceden estos, digo, la edad que se ve en la peli, ¿no? En los que sucede esto es que los chicos tienen que tener información sobre que esto puede ocurrir. Y esto no quiere decir asustarlos, pero sí hacer la transferencia necesaria de que uno los cuida para que ellos también se cuiden. ¿De acuerdo? Y nosotros somos medios de esquivarle por ahí, ¿no? En algunos casos la gente tiene pruritos de hablar de lo sexual, meterle esas cosas a los niños que son puros, que son inocentes, ¿no? Y esos temores, volviendo a lo que les decía, el concepto de factor de riesgo, pasan a constituir un factor grande de riesgo cuando los chicos no saben o no hablan de lo que se conoce como, bueno, la sexualidad saludable, o no tienen información que en realidad cuando decimos, bueno, ¿qué es lo saludable? Es que ellos, solo ellos tienen el derecho y la posibilidad de acceder a sus partes íntimas, ¿no? Eso no se construye en una conversación como si estuviéramos hablando con unos adultos y vení, hijo, venga, nietito, vamos a conversar. Sino, que esto es muy importante, porque miren, es dolorosísimo, pero gran parte de quienes producen abuso sexual son conocidos de los niños. Entonces, la atención y la vigilancia y el cuidado y el estar pendiente de los chicos, y que en ese sentido es dejarlos poco solos. O sea, no estoy con esto sobre una cosa cautiva en donde no se puedan mover, pero sí efectivamente hay que ver que en estas situaciones, ¿no?, de mayor soledad, o pasan horas y están muy poco a cargo, se producen situaciones abusivas y se producen situaciones de violencia. Me gustaría también que si ustedes pueden no se olviden del análisis que hicimos de la película que se llama Beautiful, ¿no? Ahí también estaban mostradas algunas de las condiciones. Y en esto no es para culpabilizar a los padres, sino que ustedes como abuelas, o como bisabuelas, es estar en esa dirección que esto se pueda conversar. Casualmente con las generaciones más grandes es importante conversarlo. Con las generaciones de los padres jóvenes, con las mamás que son grandes, sin generar susto, pero sí ir sosteniendo esto que les digo, de que los chicos merecen ser cuidados. Perdón, cuando digo que merecen ser cuidados es que hay que prestarle atención a estas, ¿qué les diría?, situaciones que son posibles. Cuanto más enunciemos lo que es posible, es menos posible que suceda. No sé si me explico. O sea, cuanto más claro tengamos de que esta ocurrencia puede darse, es mucho más baja la posibilidad de que suceda un acontecimiento tan doloroso. Cuando estoy diciendo esto, es que la sexualidad tiene que ser conversada, ¿no? Yo voy a hacer una pequeña salvedad. Una película es un recurso que uno tiene para moverse y conversar sobre algunos temas, ¿no? El relato interesante de la película es que se mueve de la época en la que se filma, supongo de los años 2000, 2003, una cosa así, se mueve como 25 años para atrás. Cosa que es importante ese movimiento, ¿no? Pero en ese punto, y que me parece sí que es interesante, hay que poner las claves de la época, ¿no? Es muy probable que, y no quiere decir que no se dé, hay estadísticas terribles, ¿no? Miren que los norteamericanos son de sacar estadísticas que se produce cada 9 minutos, una cuestión de abuso, etc. Pero bueno, en esa época, lo que sucede en esa época también sucede en esta. Pero
Una cosa que es muy importante es que esta época tiene otras características de carácter abusivo. En esto de dejarlos solos, es dejarlos solos a la, eh, casi le diría, desprotección de un mundo de los adultos, porque hay un mundo de los adultos que cuida, que protege, y otro que abusa, ¿no? Entonces hoy, a diferencia de los años 70, cualquier chiquilín, cualquier chiquilina está expuesta más que en otros momentos de la vida, que manejando internet la accesibilidad es absoluta, ¿no? A la pornografía, la accesibilidad a materiales de un contenido violento también excesivo, ¿no? Lo que se conocen como los snuff, que son videos en los cuales se reproduce, y otras veces es un mercado negro que parece muy poco común, eh, violaciones, matanzas, todas unas cuestiones de sadismo. Y los chicos, por definición, son curiosos. Los chicos son curiosos. ¿Y esto qué quiere decir? Y bueno, que van a querer investigar, que van a querer ir y las horas y horas, o sea, no quiere decir que un adolescente no vaya a investigar o mirar pornografía, que es como un clásico. Estoy hablando de niños. Y cuando digo esto de los adolescentes, porque es la curiosidad, se daba ahora, se daba antes con revistas y se dará con diferentes métodos, porque eso es una investigación más asociada a esas edades que tiene que ver justamente con la búsqueda de algo que erotiza. Ahora, en la niñez, esa información, esa brutalidad, esa exposición a escenas que tienen una cuestión explícita en lo sexual, son intrusivas y son siempre dañinas. Entonces, en la soledad, el uso de las tecnologías, el acceso electrónico a las imágenes constituye una peligrosidad. Y esto no es ser paranoico. Entonces, en ese sentido, lo que estamos diciendo es que los niños requieren una mirada atenta, una mirada vigilante. ¿Por qué? Porque esa necesidad está implícita en la curiosidad infantil, y aprovechándose de esa curiosidad infantil, quienes abusan o quienes tienen esa predilección, digamos, por los niños, saben de la curiosidad infantil y efectivamente, a colación de eso, dejan los anzuelos cargados de carnada para que los niños lo tomen, ¿no? Entonces fíjense que vamos como desarrollando una teoría muy conocida y que se utiliza, por lo menos en la psicología infantil, y que se utiliza para analizar los factores o la disposición que provoca el abuso o el maltrato en diferentes edades. Fíjense que cuando nosotros hacemos una campaña del Trátame Bien, o sea, también sabemos que hay situaciones de abuso y de maltrato en las personas mayores, pero sabemos que eso tiene otras características muy diferentes que en las de los niños, ¿no? Digo porque la tutela infantil no es solo una cuestión legal, no es solo una cuestión de, casi que les diría, de jurídica, sino que esa protección jurídica tiene que ver con que el niño es más frágil y en su curiosidad va a buscar, va a estar dispuesto a conocer algo que es parte de la vida infantil, pero ese es el punto en el cual su vulnerabilidad aumenta, ¿no? Yo, como hace mucho que no tengo mensajes, le pongo, ¿se escucha bien? ¿Vamos juntos o no estamos yendo juntos? Preguntas, si el tema es muy duro, me dicen. Entonces les decía, el concepto de factor de riesgo es el que se superpone una condición a la otra, ¿no? Entonces, si los chiquillos están solos, no tienen la tutela o el acompañamiento de un adulto, si a su vez en estas épocas tienen un acercamiento casi indiscriminado, ¿no? Y sin vigilancia a las redes y a todo el material que se publica en internet, bueno, entonces le vamos aumentando eso, que a su vez instaurar estos
eh, instaurar estos límites, porque son límites, tiene que ver con conversar, ¿no? Entonces, efectivamente, decir, mira, hay contenido, o hay cosas que hacen los adultos que no es propio que lo veas vos y que además tiene que ver con la intimidad. Ir creando desde muy chiquitos el concepto de intimidad. El concepto de intimidad que no tiene, y ya lo verán la importancia que tiene en la adultez, ni más ni menos que esta cuestión que es el límite, que el límite del cuerpo del niño está planteado para todos los familiares, para todos los cuidadores, y ese límite es un límite que tiene que ver con su propio cuidado. Y también que hay un límite en que no se podría entrar en la habitación de los papás si la puerta está cerrada, un límite que hay que respetarlo en la adolescencia, porque esto va generando lo que nosotros necesitamos para el desarrollo de la vida sexual adulta, que no es más ni menos que el ambiente que nos permite estar solos y a gusto, en donde se va a expresar nuestra vida sexual, ¿no? Entonces, como para que vamos viendo, fíjense, el, el estar sin supervisión, el encontrarse solito, inseguro, es también muy frecuente que los chicos que sufren este tipo de eh, abusos les cueste decir que no, que se planteen con una timidez, con una autoestima muy frágil, y que en esa autoestima tan frágil se encuentren mucho más expuestos que cualquier otro chiquillo, ¿no? Y cuando digo esto, que se encuentren más expuestos que otro chiquillo, es que es como que llueve sobre mojado, porque un chico con una autoestima baja, una chiquilla con una autoestima desprotegida, con una autoestima muy vulnerada, su riesgo aumenta porque son menos inquietos, porque son menos desobedientes de los adultos, porque en ese sentido son como menos bichos, no sé si me explico, chicos que son bichos, entonces si les digo, mira, si alguien viene, miren lo típico, las pautas de educar y asustar han cambiado. No te me hace mucho acordar el Luthier cuando decía no lo asuste con el viejo de la bolsa, el cuco, sino una buena víbora, una gran serpiente. Bueno, a nosotros, estoy hablando de gente de 50, se nos generaba esa protección y se dejaba solo en la hora de la siesta, si no se sienten en la vereda porque van a venir las gitanas, me acuerdo. ¿Y qué hacen las gitanas? Te raptan. O va a venir y va a venir el viejo de la bolsa. ¿Qué hace el viejo de la bolsa? También te rapta, también se come los chicos, ¿no? Entonces, había generado, yo no digo si es bueno o no, estoy marcando una condición de la época, como creado algo que uno andaba solo en la hora de la siesta, etcétera, pero, y muy abandonados, muy solitarios, muchas veces, pero tenía ese resguardo respecto a los extraños. No hable con extraños, etcétera, ¿no? Bueno, esas son pautas de la época. Ahora, esos extraños, como les decía, a través de las tecnologías, están metidos en la casa. Pero también existe la exposición cuerpo a cuerpo de un chiquillo, ¿no? O de una chiquilla. Y en eso es tajante, o sea, no hables con extraños, si no conoces, no te acerques, si te invitan al auto, no recibas caramelos. Prácticas que se han perdido y que se caracterizan porque, bueno, no lo llenes de temores, no lo asustes. Bueno, obviamente que cuanto más tiempo estamos con los chicos es menos necesario contarles eso. Pero en general, sin generar un temor excesivo, hay que hacer dos cosas. O sea, no dejarlos solos y generar seguridad, generar confianza, ¿no? Y cuando digo generar confianza, estoy diciendo que el chico puede evaluar también, ¿no? Así que si una persona desconocida, no tiene por qué establecer ese trato, y aunque sea una persona conocida, sea un tío, sea el papá, sea un maestro, lo que fuera, un cura, alguien de la parroquia, no puede acceder a sus partes íntimas. Tajante, clarísimo, ¿no? Yo siempre me acuerdo de mi hija más chica que yo decía, cuídate, que entonces iba a un campamento y le digo, hijita, ¿sabes que tenés que cuidarte? Sí, papá, nadie me va a tocar el chocho, decía. Lo cual era muy explícito, porque, digo, les
mencionaba esta mañana, ¿no? El rapto de Ganímedes, de Zeus. A Ganímedes, que era un pastorcito, está en la mitología, pero está en la mitología con un sentido, que Zeus seduce u obliga, ¿no? Asusta y siempre miente, ¿no? En Río Místico, los que están son los policías que se los llevan porque los chicos ignorantes como si hubieran cometido un delito, ¿no? Y lo loco que lo llevan a uno de ellos, al personaje de Sean Penn no se lo iban a llevar seguro, ¿no? Porque son chicos más duros, más independientes, más reos, ¿no? ¿Por qué? Porque otro de los factores de riesgo es que estos adultos establecen un vínculo de confianza, ¿no? Por eso suelen ser conocidos, o un maestro, o un profesor, y digo varones porque generalmente somos los varones los que producimos eso, ¿no? Entonces, ahí sí hay que explicitar esto de que un chico es especial para su padre, para su madre, para su abuela, pero siempre en esta seducción, esta estafa, de que vos sos tan lindo, que sos tan bueno, hay una seducción y hay un encantamiento a partir del principio de autoridad, que te voy a dar un chocolate, que se le da algo que para el otro es lindo, ¿no? Un juguete, un premio, ¿no? O un nivel de atención especial, e inmediatamente pactan un contrato de silencio, ¿no? Y esto no se lo digas a tu mamá a través del miedo. Y esto no se lo digas a tu papá, porque encima se van a enojar con vos, te van a castigar, etcétera, ¿no? Entonces, inmediatamente, otra de las cuestiones que constituyen el riesgo, les decía, esta es la teoría ambiental de Bonhoeffer-Brenner, y por ahí empieza la frase, no te la terminé, y esta teoría ambiental dice que, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con sistemas, del micro al macro sistema, desde la familia, de estos vínculos muy chiquititos, al lugar donde estamos, en qué medida la sociedad protege. Y la sociedad tiende, en estas cuestiones de abuso, a no tratarlas, a no hacerlo, ¿no? En ese sentido, también es como una cosa muy dolorosa lo que voy a decir, pero cuanto más fragilidad tiene un chico, por ejemplo, alguna discapacidad, algún tipo de hándicap, alguna dificultad comunicacional, algo que lo hace más vulnerable como cachorrito, el riesgo también aumenta. O sea, pasa, como les digo, si hay una necesidad especial, por eso aún, ¿no? Los chicos que tienen alguna dificultad, alguna cosa, más importante es hablar de esto, porque por ahí lo que tendemos a hacer nosotros, estamos transmitiendo y no sé si se está escuchando bien. Hola Olguita, si hay alguien que esté con un teclado, díganme si se escucha bien. Yo estoy como paranoico. Si ven bien. Bueno, me contestan y me cuentan y me dicen. Bueno, entonces les decía que lamentablemente la condición de ser un muchachito, una muchachita que necesita mayor nivel de atención, los expone más al riesgo de abuso. Esto es complicado, ¿no? Y es muy doloroso. Yo siempre les he contado un cuento que a mí me impresionó mucho, de Bertolt Brecht, en el cual en la esquina encuentra un chiquito que estaba llorando y tenía las dos manitos así. Los peniques, los fénix son centavos que había de marcos. Tenía 5 y 5, y entonces le cuenta y ve 5 centavos, entonces le pide, yo se lo he contado porque es un cuento sobre la crueldad humana y el abuso de los niños, y dice, ¿qué pasó? Dice, nos robaron 5 fénix, 5 peniques, ¿no? 5 centavos. Y entonces dice, lloraste, avisaste a un adulto, le dijiste a tu mamá. Sí, todo eso dice el niño, pero nadie me atendió. Entonces ese mismo adulto aprovecha de manera cruel y le roba los otros 5 centavos. O sea, es terrible el cuento de Brecht, pero bueno, Bertolt Brecht no se caracterizaba por ser un optimista, sino por mostrar una parte de la realidad
que es absolutamente dolorosa, que es triste, pero bueno, es parte de la realidad, ¿no? Esto les decía que bueno, tiene que ver con el tiempo también, ¿no? Que nosotros le dedicamos. Hay veces que se delegan las tareas de cuidado a los otros, al hermanito, al otro, al otro, al otro, porque no se puede. ¿Mm? Y entonces esta delegación muchas veces se transforma en un descuido, ¿no? Y es porque es cierto que un chico puede ser parentalizado o puede ser de alguna forma, ¿cómo les diría? Estar mayormente expuesto y cuidado por un hermanito, ¿de acuerdo? Pero nosotros tenemos que saber que eso es temporal, o sea que la responsabilidad del cuidado siempre es de los adultos, ¿no? Sí me gustaría a mí mencionarles un artículo que es al revés, o sea, cuáles son los factores que protegen. Entendiendo que, miren, hay dos cosas que son básicas, que nosotros entendemos y que en Río Místico están demostradas. La coerción, o sea, la acción coercitiva de forzar eh, al acceso sexual al chico, de raptarlo. Digo, en esto viene de la mano de la asimetría, ¿no? Tiene que ser eh, significativamente más grande. Con esto no estoy diciendo que tiene que ser adulto bajo la ley, sino que una diferencia de 10 años, de 7 años, esa simetría de edad hace que el otro sea más grandote, que sea anatómicamente más grande, bueno, que tenga más destrezas, digamos, que mienta mejor. Tiene diferentes habilidades sociales, diferentes libertades. Entonces son las dos cosas, ¿no? Y es así, cuando estamos frente al abuso es que ese maltrato, ¿no? Fue una pérdida que tuvimos significativa eh, respecto de un descuido, porque normalmente, frecuentemente, quienes abusan sexualmente no son exactamente los violentos en términos de maltrato físico o castigos, ¿no? Sino que lo que se usa es la manipulación, el engaño, el soborno, ¿no? Entonces, sí es importante que lo sepamos, es que además se tiene que retirar al niño del contexto. Bueno, en algún momento íbamos a entrar, yo se los voy a copiar porque es un artículo muy bonito para los que les interese, en donde se ven desde las motivaciones del agresor hasta la vulnerabilidad del niño, ¿no? Yo lo que hago siempre y que voy a seguir haciendo porque me parece que ha sido útil es como darles bibliografía específica, ¿no? Trato que esa bibliografía que yo les doy sea de muy fácil acceso. Che, no me contesta nadie. Ahí va un artículo. Les decía que ve las dos cosas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que les decía antes? De que se hable del tema, que los chicos tengan habilidades de afrontamiento. También es muy importante, les decía, el sentido de control del propio cuerpo de las acciones, ¿no? Hay mucho que se puede hacer, muchísimo, ¿no? Esto que les decía, recordar las partes del cuerpo, identificar las partes íntimas, conversar, hablar de sus derechos, cultivar el cuidado y si no la huida, ¿no? Si tenés miedo, huí. Generarle mucha confianza para que no tenga vergüenza. Es muy difícil, pero uno tiene que cultivar la suspicacia, ¿no? Esto de que cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Bueno, ¿cuál es el equilibrio entre esto y no generar una paranoia o un temor? Miren, lo más importante, dado que las consecuencias son buenas, es que es mejor instalarle el cuidado, la seguridad y la confianza, que puede incluir algo de temor, a dejarlos solos, inhabilitados para cuidarse, y sobre todo, ¿no? Que hay algo que es muy importante, informarse sobre la sexualidad. Siempre charlar sobre eso, o sea,
ya está demostrado que no solamente que dejarlo en el plano de un tabú, es abrirle el paso a personas que se dedican a, abusar a niños, ¿no? ¿Por qué? Por el silencio, ¿eh? Por lo que implica esto en condición de silencio. Tiene consecuencias, y que ahí vamos a ir a la película nuevamente, ¿eh? ¿Tiene consecuencias? Sí, tiene consecuencias. Bueno, sobre maltrato infantil y sobre abuso hay millones de artículos escritos, no uno, millones. Que digo, cuando digo millones es que hay de todo escrito, ¿no? Y hay muchas formas de identificarlo. Les voy a poner otro que es un clásico, que es un protocolo clínico. Digo, para que tengan, ¿no? Y yo acá siempre trato de buscar artículos que sean más o menos como abstract, como resúmenes más o menos respetuosos de la información académica o empírica, pero a su vez que también sean accesibles, digamos, a la lectura, ¿no? Que lo puedan leer, que lo puedan ver rápido, sobre todo que se pueda hacer algo que ustedes compartan, ¿no? Y en ese sentido evito cualquier tipo de divulgación que me parezca que tenga una mala divulgación. Este artículo, que es de la Mayo Clinic, que es una clínica, bueno, especial en Estados Unidos, plantea también algunas cosas que a nosotros nos llevan directamente a la adultez, que hay cambios en estos niños. Empieza el aislamiento, empiezan a intentar huir de la casa, en algunas veces se ponen más rebeldes, se ponen más agresivos, suelen tener algunos depresión, otros mucha ansiedad, suelen faltar más a la escuela, hay una inhibición generalizada, o sea, no hacen muchas cosas, y sobre todo un cambio en el carácter bastante súbito, ¿no? Eso respecto a lo que uno observa, ¿no? Después, si uno fuera pediatra, podría ver a todas las lesiones que hay en el físico, ¿no? Y sí, me parece que después uno tiene que distinguir esto que les decía, entre leer todo, porque además del maltrato, como en las personas mayores, hay maltrato emocional, ¿no? Exigirle a los chicos demasiado, culpabilizarlos. Los que vieron Matilda, ¿no? El ejemplo de la profesora, la directora de la escuela y de los padres de Matilda son un decálogo puesto en una novela para niños. Bueno, les decía, ahí les dejé un artículo más, yo suelo dejarle 2 o 3 artículos, después vamos a ir viendo otros, que sean de fácil lectura, ¿no? Entonces sí me parece que lo del aislamiento social, no se olviden, ¿no? De enfermedades, todo lo que estuvimos viendo con González Iñárritu, ¿no? El alcoholismo, la ausencia, las enfermedades físicas de los padres, los antecedentes. Entonces todo esto nos pone en más riesgo. ¿Y qué pasa en la adultez? Acá a mí me gustaría ser muy prudente, porque uno podría decir, bueno, ¿y qué pasa en la adultez cuando no pasó nada más que la perpetración del abuso y la perpetración sostenida del abuso, ¿no? Porque hay veces que se denuncia, que se desarrollan estrategias de protección, y eso contribuye definitivamente a tratar de ir reparando o tratar de ir acompañando lo doloroso de ese abuso al niño. Pero ya es cuanto más cercana al maltrato es la acción, más reparadora es, ¿no? Yo acá sí me gustaría decir que la niñez como que cobija o resguarda escenas amorosas,
muy cuidadosas, buenos recuerdos que van a ser fundantes de una adultez potente, vigorosa, generativa, pero también la niñez puede refugiar muchísimas experiencias de dolor y muchísimas experiencias de maltrato y abuso que repercuten de forma directa, casi les diría, de manera más o menos compleja en la vida adulta, ¿no? Y acá sí me gustaría que se centren en el personaje, porque la actuación de Tim Robbins para mí es mayúscula, es fabulosa, es brutalmente buena, no sé cómo escribirla. Ahí, bueno, yo no es que esté viendo siempre la cantidad de Oscar y qué sé yo, pero recibió un Oscar, un Globo de Oro, y porque es como todo su comportamiento, una conjunción de los sentimientos de la vergüenza, los sentimientos de culpabilidad, ¿eh? Que en realidad son herederos esos sentimientos de la culpabilidad infantil, ¿no? Como no haber hecho algo, porque muchas veces los niños se sienten culpables de eso que no pudieron evitar, ¿no? Es decir, cómo no se me ocurrió salir, cómo no me quedé con los chicos. Eh, Esto que les digo, de no haber sido capaz de detener el abuso en la niñez, ¿no? Entonces se preguntan, y lo que les decía repercute de manera terrible en ellos, esta cuestión de decir, ¿cómo no hice algo? ¿No? Al punto que se culpan a sí mismos, ¿no? Entonces toda la película, ya vamos a trabajar, porque varios no han visto, díganme quiénes ya la vieron, pero no quiénes la vieron hace tiempo. Mi pregunta es, ¿quiénes ya vieron la peli? Voy a poner acá la película que es Río Místico. ¿Eh? Ya pueden delegar a ustedes en un nieto, en un adulto, y pueden ir a un video amigo con un pendrive o con un disco y que les grabe las películas del director Clint Eastwood. Million Dollar Baby, que les grabe Río Místico, El Gran Torino, Los Puentes de Madison, nunca me acuerdo el nombre, la, la del sudafricano que juega rugby, con Morgan Freeman, ¿eh? Las cartas de Ayo Kojima, nada, y se quedan con un pendrive que tenga esas películas. Se puede ir y hay videos que lo tienen. Yo creo que les pasé una aplicación de un video en Barrio General Paz que siempre nos proveía, pero bueno, cualquiera de ustedes que lo tenga cerca sería bueno que lo haga. Entonces les decía, la caracterización que hace Tim Robbins de ese personaje es excepcionalmente buena, es brutal, porque muestra a una persona corroída por la culpa, ¿no? Pero además de estar corroído por la culpa, muestra a que sienten como la sumisión y en algún punto hasta el merecimiento. Por eso es lo que les decía esta mañana, que no nos íbamos a dedicarlo a verlo ya, de ese maltrato. Por eso muchas veces no se animan a denunciar en la adultez, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros en la adultez facilitemos también esto. A mí me ha pasado hasta con personas muy mayores, ¿no? De 70, 80 años, que recién ahora, porque es una época más favorable, cuando veíamos una película como La Celebración, venían y me decían, mira Andrés, yo viví esto cuando era chiquita. Y muchas veces lo decían con la misma culpa o con una creencia, y esto es la creencia infantil, de que está anclada a que todos los niños tienen fantasías sexuales, ¿no? Y entonces lo peor es que se le impone la realización de esa fantasía, pero en términos de sometimiento. De ahí la palabra abuso, ¿no? Se abusa de la confianza infantil y se da. Esto, como les decía, puede seguir con culpa hasta la adultez, al punto de no querer decir o denunciar para no hacer más lío en la familia, al punto de no querer decir o denunciar para que no se enteren los padres o los parientes, ¿no? Puede ser un tío, puede ser un primo, puede ser
un padrastro, el esposo, la pareja de una madre, ¿no? Directamente impacta, por supuesto, en la autoestima, ¿no? Cuando digo que directamente en la autoestima, porque es muy difícil de forjar, eh, por eso hay mucha aquiescencia en esas personas, una autoestima más sólida en quien eh, ha recibido como expresión del cuidado el abuso, ¿no? Se sienten destrozados. Cuando digo destrozados, son personas que hacen mucho para ser queridas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Son personas muy aquiescentes, ¿no? A todo dicen que sí, a nada dicen que no. Digo, esto no quiere decir que todas las personas que están así hayan sufrido abuso, estoy diciendo que vamos a tomar la peli tratando de mirar estas características que nosotros vemos en el personaje. Y digo en esto porque, eh, y por supuesto que todas las generalizaciones incurren en algún grado de error, ¿no? Porque hay personas que son abusadas y no sienten una baja autoestima, han hecho mucho para salir adelante, pero esto varía mucho de acuerdo también a las posibilidades de tratamiento y de aseguramiento de otros vínculos que brinden seguridad o apoyo, ¿no? De otros vínculos que también puedan reparar esto, ¿no? Entonces les decía que esto de la baja autoestima, ¿no? Eh, tiene que ver también con sentirse culpable por el presente, ¿no? Esta sensación que yo he fracasado, a mí no me va bien. Y este es el personaje de Tim Robbins. Si dije Barton me equivoqué, Tim Robbins. ¿Eh? Y que se va haciendo como progresivo, se va haciendo como extensivo a otras dimensiones, ¿no? A la eficacia en el laburo, a la confianza en las relaciones con otros, ¿no? Y una de las esferas más comunes es la intimidad o la vida sexual, ¿no? Bueno, es la intimidad, las relaciones sentimentales y la vida sexual, o sea, son como tres esferas, ¿no? Eh, Ahí puede ser, y si son, hay muchas diferencias si son varones o son mujeres, eh, algo que se instaure, que las personas no lo identifican como abusivo, ¿no? Y acá hay que hacer diferencia entre un juego sexual, ¿no? Entre, por ejemplo, varón y varón, o niña y niña, o cuando se trata de un juego, cuando son del mismo grado, tienen una edad parecida, entonces se buscan y se dan placer mutuamente en estas edades, ¿no? Los 7, los 8, los 10, los 11 años, ¿no? Pero otra cosa es cuando ese acceso se hace a través de un adulto. ¿Por qué? Porque se le hace más difícil al niño decir que no. Un adulto o un adolescente que ya se ha desarrollado sexualmente. Entonces lo primero es que hay muchas consecuencias desde la anorgasmia, por ejemplo, es decir, es cerrar la posibilidad de placer de ahí a la adultez, porque la práctica es por sí abusiva. Entonces hay esas contradicciones. Entonces en muchas personas eh, tienen muchas dificultades en establecer relaciones íntimas, ¿no? Puede haber vaginismo, sensación de dolor, absoluta anorgasmia, o sea, tener relaciones sexuales y no involucrarse. ¿Por qué? Porque se produce como una disociación, ¿no? Es decir, una forma después de protegernos de esto que es el abuso sexual, pero que en realidad no nos protege del abuso, sino de lo que en la vida sexual puede darse, es que hay algo de lo que hace Clint Eastwood en la película como flashback, como recuerdos retrospectivos, ¿no? Y que no está definitivamente marcado, para eso existe la psicoterapia, o sea, no está definitivamente lacerado, pero está seriamente dañado, ¿no? Entonces, efectivamente, hay cuestiones evitativas, por ejemplo, de la vida sexual, o sea, preferir no tenerla que sufrirla, ¿eh? En otros casos hay vínculos de sometimiento, ¿no? O sea, se reproduce de alguna forma, más o menos adulta, una relación de muy, muy marcada sujeción a una pareja, que se puede ver hasta en la vida de relaciones, o sea, en cordobés que los tienen zumbando, o que las tienen zumbando, en donde se les obliga también, ¿no? O se les impone un ritmo sexual, una eh, trayectoria sexual, etcétera. El otro no dice que no, ¿no es cierto? No dice que no,
eh, tampoco dice que sí, entonces hay una, fruto de eso es una eh, exposición, digamos, a el deseo o en algunos casos hasta el sadismo del otro. Sucede también que en esto que les decía, a mí me parecen horribles esas frases porque son malas definiciones de las relaciones tóxicas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que por ahí, en algunos casos, estoy sujeto a alguien que tiene una exigencia desmedida, que tiene una desvalorización de la persona, que tiene, muchas veces está disfrazado, por decirlo, o tiene la vestimenta del machismo, ¿no? Donde cuela esto de que estás hecho una ridícula, esa ropa no te queda bien, no sé para qué lo haces, no sé qué sentido tiene que estudies. Todo esto, digo, se asienta en eso que veíamos en los niños, ¿no? En una baja autoestima, en una inseguridad, en una ausencia de confianza. Y puede tener hasta consecuencias de carácter psicopatológicas, ¿no? Es decir, que deje asentado muchos trastornos que no son solo estas dificultades de confianza en una relación afectiva, que no son solo consecuencias, digo, y no estoy diciendo que estas sean livianas ni ligeras, por favor, eh, sino que también son, en ese sentido, con complicaciones mucho más complejas respecto a la integración de la personalidad. Eh, yo también le voy a dejar una revisión, que es una revisión sencilla, no es nada complicado. ¿eh? Eh, digamos, estos artículos sobre las consecuencias que hay en la adultez, ¿no? Voy a dejar una que particularmente es una investigación muy cortita, ¿no? Pero yo todo les pido que lo tomen con pinzas, ¿no? Porque son investigaciones que algunas están muy bien eh, conformadas las muestras, etcétera, y otras son más bien descriptivas, pero sí que me parece que también el uso depende hasta dónde se llegó. Eh, es decir, y con esto no estoy diciendo que no sea grave solamente tocar o sugerir, pero bueno, hay imposiciones desde la felación hasta la penetración en un niño, ¿eh? Y el tipo de grado de vínculo con el abusador, ¿no? Si es una relación en primer grado, como puede ser el padre, como puede ser un hermano, si es en segundo grado, ¿no? Eh, y en este sentido también podríamos decir que cuanto más profundo es el abuso y más cercanía tiene la persona que perpetra eso, efectivamente más doloroso y más difícil de reponerse es, ¿no? Les voy a leer algunas partecitas que me parecen, bueno, las primeras, como les digo, dificultades en las relaciones sexuales, en establecer relaciones afectivas en las parejas estables, lo que les decía antes, confianza, porque uno tiene ausencia de confianza por temor a la repetición de eso. Muchas veces en algunos casos mencionan, o sea, no en todo, la decisión de no tener hijos para que no sufran lo mismo, ¿no? Y en esa dirección esta investigación está más o menos bien, ¿no? A algunos de los trastornos de personalidad que se evidencian, ¿no? Yo creo que abordar este tema es muy difícil, eh, pero de todos modos es un tema que, digo, por eso el curso se llama de psicología, ¿no? Porque es algo que nos toca la puerta a los psicólogos, ¿no? En este sentido, sí me gustaría a mí evitar la causalidad directa, ¿no? Porque también existe una proporción interesante de personas muy resilientes que tienen mucha capacidad de elaborar y que además han sido ayudados en elaborar y que después se transforman en agentes de cuidado y de cambio porque esto lo han vivido, ¿de acuerdo? Entonces en esa dirección también hay que dejar claro que las personas somos plásticas y efectivamente, así como existen estas experiencias abusivas, depende mucho tiempo la duración, depende mucho tiempo quién es,
¿eh? Depende mucho tiempo, depende mucho no solamente en el tiempo, sino en relación a la posibilidad de decirle que no a esa persona, lo que le decía el grado de confianza, ¿no? Entonces, porque no es lo mismo un acceso puntual que una cosa sostenida. Y en dirección de todo eso, no sé si les puse un artículo. Sí. Eh, entonces, en función de esto, les decía, yo les he ido dejando artículos que hace que ustedes se acerquen, pueden leerlo o pueden no leerlo, ¿no? Eh, pero sí hay muchas cuestiones que se pueden hacer después para reparar. Y cuando digo para reparar, es que efectivamente hay que tener muy claro que se produjo un daño. ¿Mm? Vuelvo a la película. El personaje que encara... bueno, sí es linda esta frase de Cyrulnik que dice que la resiliencia hace que ninguna herida sea un destino, ¿no? Bueno, pero esa es la característica de la resiliencia, ¿no? Esto que estoy diciendo es que efectivamente existe la posibilidad de reponerse de esos daños, ¿no? Y cuando digo de reponerse de esas experiencias tan dolorosas, la película no muestra eso, ¿no? Sino, más bien, lo que muestra es lo doloroso del destino de un héroe trágico, ¿no? Entonces esto le decía que él constituye una, una heroicidad dolorosa, ¿no? En el sentido de que cuánto de este sesgo se repite en la adultez. ¿Mm? Miren, dice el autor que lo protagonizó, ¿eh? Que es Tim Robbins, dice que Clint Eastwood es un verdadero artista en todos los aspectos. A pesar de los años que lleva en lo más alto, dice las películas legendarias que ha hecho, siempre nos hace sentir el gusto y valorado en los rodajes tratándonos como iguales, ¿no? Eso es una cosa muy bonita que lo diga un actor de quien eh, toca un tema delicadísimo y lo toca desde una perspectiva sumamente amorosa, desde una perspectiva sumamente trágica, ¿no? Pero indudablemente desde una perspectiva en la que todo el mundo le cuesta abordar. ¿Por qué? Porque remite al dolor, porque remite a la, digamos, inevitable sensación de haberse sentido eh, vulnerado, ¿no? Acuérdense que les decía, esto es una novela que él toma, pero en esta novela vamos a abordar también lo que les decía que son, ahora vamos a entrar a las relaciones de intimidad, a las parejas estas que se conforman, y después de las relaciones de intimidad nos vamos a dedicar a ver, entre otras cosas, el tema de la violencia, no solo la que es sufrida cuando es niño, sino lo que se gesta en términos del sentido que tiene para ellos el río místico, ¿no? Que es la parte más metafórica y la parte más dolorosa, ¿no? Que es todo lo que ese río lleva y silencia. Bueno, pero eso vamos a hablar para después, ¿no? Fíjense que hay un dicho, ¿no? No sé si lo voy a decir bien, pero en cuanto más profundo es el río, más silencioso es el río, ¿no? Entonces los ríos, los arroyitos son muy ruidosos, que son lindos los arroyitos en verano. Los ríos profundos, los que traen cosas muy densas, suelen ser estos que tienen un gran caudal, donde uno casi no los escucha, porque la procesión va muy por dentro y va muy en el fondo de ese cauce. ¿Estamos? Bueno, yo ahora igual les voy a seguir preguntando cómo les pareció la transmisión, qué tal la vieron, si la clase les parece dura o no, porque me gusta que ustedes me digan, opinen y estén al tanto de todo. Yo les agradezco que los comentarios los hagan porque miren, yo los sigo por acá. ¿eh? Yo puedo escucharlos a ustedes,
escuchar lo que digo, lo que les decía así, lo que me escriban. Y entonces ahí nos vemos y ustedes me van diciendo y yo voy registrando o tratando de adecuarme a esto. Igual para quienes están en el grupo de WhatsApp, ese es otro grupo, centralmente, también para que se brinden apoyo unos a otros, pero además para que compartan esa información. Bueno, me preguntaban, va a haber cursos en agosto, todos los cursos que salen en agosto, creo que a excepción de uno solo, el de Gastón, uno de Gastón, el de Jugar Activamente, que está con César y con Paula, pero todos van a ser así, en Zoom, en Jitsi, Entonces, bueno, hacemos esa oferta de los cursos nuevos, con los profes que pueden sostenerle, quieren hacerlo, pero además, bueno, continúan los cursos que eran anuales como estos, ¿de acuerdo? Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por las donaciones, por las cuotas solidarias, gracias a las actrices, en este caso ha sido la China y la Dorita, que no son actrices, sino que son filmaciones de carácter documental, son personas que así lo sienten y que son voces de las sepraneras. Y ya les vamos a comentar un proyecto que se le ocurrió a Adriana Simonosi, que está muy bonito, para que entre todos nos brindemos apoyo social en esto, que ya tenemos muy claro que es un recorrido largo y que nos parece que va a ser todo este año, ¿no? Entonces se va a aplazar nuestros encuentros, si todo va bien, nuestros encuentros físicos, si todo sale bien, para cuando hayamos cumplido 20 años. Bueno, ¿qué me queda decir? Vean la peli, pásense la peli, los links. Además, si no tienen eso, búsquenlas. Las películas de Clooney Wood son películas comerciales, o sea que cualquier video o página donde ustedes puedan bajarla les va a venir muy bien. Y seguramente muchas las han visto. Bueno, por ahora les dejo un beso, un saludo. Espero que la clase les haya sido útil. Sé que por ahí puede ser temas que ustedes lo vivan como alejados, pero son temas de la vida, que hacen a la vida y no están tan alejados, sino que muchas veces están silenciados. Bueno, queridas alumnas, nos estamos viendo y ahora sí los dejo. Un abrazo.